buenos días a los que estén al otro lado del Atlántico. La sesión de hoy es una sesión convocada para dar a conocer lo que va a ser la segunda edición del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, un máster oficial promovido y organizado por las Universidades Politécnica de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. En esta sesión lo que quisiéramos es trasladar lo que son los contenidos, la orientación, los objetivos del máster y también ponernos a disposición de aquellos que están interesados en inscribirse o que están pensando en ello para que puedan consultar cuantas dudas tengan. Vamos a hacer ahora una primera intervención, los que estamos ocupando esta mesa, que todos somos parte del máster, particularmente sea como profesores o sea como alumna de esta primera edición. En primer lugar, me trataré de encuadrar los objetivos del máster yo mismo, que soy José Antonio Alonso, uno de los dos coordinadores del máster, en mi caso por la Universidad Complutense de Madrid. Después intervendrá Carlos Gregorio Hernández Díaz Zambrona, que es el otro coordinador del máster por parte de la Universidad Politécnica, aunque, en fin, estas adscripciones no dicen más que cuál es nuestra procedencia formativa, porque el máster lo organizamos de una manera totalmente colegiada y no como dos entidades escindidas o separadas. Posteriormente intervendrá Iliana Olivier, que es una de las profesoras del máster, y finalmente Carolina Chávez, que es alumna de esta primera edición. Bueno, muy brevemente, sin ocupar mucho tiempo, tratar de decir por mi parte cuál es la razón por la cual nace este máster y a qué pretende dar respuesta este máster. Y yo diría que hay cuatro aspectos que son importantes, cuatro aspectos de cambio que están en el origen del máster y también en su configuración, en su diseño inicial. El primero son cuatro cambios. El primer cambio es el que se produce en la agenda de desarrollo. Yo diría que en la concepción del desarrollo, pero que tiene su traducción muy clara en la agenda de desarrollo. Estamos en el momento, de hecho, este es el primer año del nuevo ciclo que se abre tras la aprobación de la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible, la agenda de los ODS, que supone, en mi opinión, un cambio importante en la forma de entender los procesos de desarrollo, de analizar la complejidad de los desafíos que comporta el desarrollo en el futuro. Entre esos cambios, yo diría que incorpora la agenda, uno primero es entender que los problemas son en buena medida compartidos por el sistema internacional, que aquel mundo de nosotros y ellos, del mundo desarrollado y del mundo en desarrollo, no tiene tanta vigencia en el momento presente, no porque no existan desigualdades en capacidades, en oportunidades para los países, que siguen existiendo y muy marcadamente, sino por el hecho de que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos son o problemas compartidos o problemas que se presentan con rasgos específicos, pero se presentan de manera común en los países ricos y en los países pobres, llamados así, y que requieren además en muchos casos esfuerzos de respuesta cooperativa por parte de ambos. Entonces es una agenda mucho más transversal, si se quiere, se le ha denominado como agenda universal, es decir, nos compromete a todos los países, yo diría que a todas las sociedades y a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, y esa universalidad es la expresión de que son problemas que a todos y desafíos que a todos nos interpelan. Pero además también esta agenda es una agenda mucho más comprensiva, más ambiciosa también, pero ese carácter comprensivo viene a tratar de subrayar que estamos ante un mundo mucho más complejo, en donde no se trata solo de avanzar en una dimensión relacionada con, qué sé yo, con objetivos sociales, importantes como son, sino también en dimensiones que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con la paz y la seguridad, que tienen que ver con el crecimiento económico, la capacidad de generación de empleo, que tiene que ver con los modos de asentamiento sobre el territorio, la generación de ciudades sostenibles, etcétera. Es decir, que de alguna manera la agenda de desarrollo se ha hecho también no solo más universal, sino también mucho más comprensiva.
Y todo esto plantea desafíos indudables. Segundo gran cambio que está en la base de nuestro diseño, nosotros hemos tratado de diseñar el máster tratando de responder a esa nueva agenda, de ser sensible a esa complejidad, a la heterogeneidad del mundo en estos momentos, a que ya no cabe hablar del desarrollo entendiéndolo simplemente como un problema de los países más pobres, sino entendiéndolo como algo que nos concierne a todos y un proceso de cambio en el que estamos todos implicados. Este sería el primer cambio que ha inspirado el máster. El segundo tiene que ver con los cambios que se han producido también en la morfología del sistema de cooperación al desarrollo. El sistema de cooperación al desarrollo era muy tributario de la visión de desarrollo que existía en el pasado, muy pensado como un sistema que descansaba en los países desarrollados y que mantenía con los países en desarrollo una relación muy de norte a sur, de arriba a abajo, si se quiere, muy unidireccional, y además un sistema muy articulado en torno a la acción fundamentalmente de los estados, de los sistemas públicos, de los países donantes, y también, en segunda línea, de los actores de la sociedad civil organizados a través de las ONGs. Bien, yo creo que ese sistema ha cambiado muy notablemente, en primer lugar porque, digamos, de manera consecuente con el cambio que ha habido en el sistema internacional, esa idea de la cooperación como algo del norte que unilateralmente se transfiere hacia el sur ha cambiado. En estos momentos hay muchos actores del sur que son actores protagonistas también del sistema de cooperación al desarrollo a través de la cooperación sur-sur, y eso recoge los cambios que se han producido en la distribución del poder de los centros de gravitación económica y de poder político a nivel internacional. Pero no solo ha cambiado el sistema porque haya nuevos donantes procedentes del sur, sino también porque hay una implicación mucho más plural de actores. No solo están los sectores públicos, no solo están las ONG, sino también la empresa se hace presente en el sistema de cooperación, las universidades se hacen presentes en el sistema de cooperación, y en fin, tantos y tantos actores de distintas partes del mundo que en estos momentos están implicados en la acción de cooperación, enriqueciéndola, pero además también sabiendo que solo de esa manera estaremos en condiciones de afrontar los desafíos de la Agenda 2030. La Agenda 2030 nos convoca a todos porque habla de problemas que nos afectan a todos, pero también nos convoca a todos porque sin el concurso de todos esa agenda no se puede hacer solo con la ayuda internacional. Entonces, es un sistema que convoca a más actores y también que ha desplegado nuevos instrumentos que muchos de ellos trascienden al ámbito más específico de la ayuda internacional y nos hacen pensar en una cooperación que se mueve en un campo mucho más dilatado y también con un tipo de relaciones que son muy distintas, en la medida en que, digamos, el campo se ha abierto y se tratan problemas comunes. La cooperación hay que concebirla como mucho más construida sobre relaciones de horizontalidad, de cooperación entre países, de suma de actores a través de redes de trabajo, es decir, una nueva forma de concebir la cooperación. Y todo este segundo cambio también nos ha inspirado, nos ha promovido a repensar, y este es el tercer cambio importante que está en el origen de este máster, repensar el perfil y los procesos de formación del profesional que se quiera dedicar al ámbito de la cooperación al desarrollo. Es decir, si estamos ante una nueva agenda y ante un nuevo sistema de cooperación, tenemos que tener profesionales con también nuevas competencias y nuevas visiones que encajen con ese nuevo mundo y con esos nuevos desafíos que se están planteando. Y yo creo que forma parte de esa formación, al menos en mi opinión, tres rasgos básicos que han estado también muy presentes en nuestra forma de concebir el programa. En primer lugar, entender la complejidad del mundo actual. Es un mundo mucho más complejo que el que podía existir hace 20 años, de países ricos muy claramente gobernando el sistema internacional y países pobres esperando la ayuda. Hoy la cosa es muy distinta y, por tanto, tenemos que entender que los problemas son mucho más complejos, que la correlación de fuerzas es mucho más equilibrada, que hay que buscar vías de trabajo que den respuesta a esa complejidad, a esa heterogeneidad del sistema internacional. En segundo lugar, yo creo que una segunda característica es que para ese sistema de cooperación necesitamos formar a gente a profesionales que sean capaces de realizar diagnósticos adecuados
y formulaciones de políticas adecuadas. Y nuestro máster tiene la pretensión no tanto de formar a cooperantes, por supuesto se da formación también en instrumentos de cooperación, pero lo que pretende es formar a estrategas, por decirlo así, de desarrollo. El título de estrategias y tecnologías para el desarrollo alude a que lo que queremos formar a gente que sepa diseñar estrategias y elegir las tecnologías óptimas para dar respuesta a los problemas de desarrollo. Entonces, se busca esa formación de decisores en el ámbito de la cooperación con capacidad para elaborar esos diagnósticos, con capacidad analítica para interpretar los problemas y para dar respuesta de política a esos problemas. Y finalmente es un máster que pretende también entender que el nuevo profesional de la cooperación, digamos, debe de saber construir redes de trabajo en común, de sumar actores para dar respuestas a problemas que requiere esa suma de actores. Es decir, que una de las competencias básicas que exploramos no solo es la de fomentar la participación del alumnado en los propios procesos de aprendizaje, sino también entender que las formas de construir respuestas, en este caso, tienen que estar muy basadas en el trabajo en red, en la suma, en la construcción de alianzas entre actores diversos. Sin ese camino es muy difícil dar respuesta a los desafíos que tiene el momento actual la agenda y la cooperación al desarrollo. Y por último, ya para terminar esta primera presentación, señalar que, como cuarto rasgo de este máster, que este máster es el resultado, con ese propósito que acabo de decir, de dar respuesta a un mundo que está cambiando y a los profesionales que se requieren para ese mundo que está cambiando, es la respuesta construida desde dos universidades con ámbitos de especialización distintos. Es decir, sumando competencias, capacidades de profesorado que vienen en muchos casos de la Universidad Complutense, digamos, con todo su peso en el ámbito de las ciencias sociales, economía, política, historia y demás, y la Universidad Politécnica con todo su bagaje de conocimiento experto en el ámbito de los saberes técnicos y tecnológicos. Y el máster pretende recoger esas dos formaciones, construyéndose sobre esos dos pilares, no solo de dos universidades que son muy centrales en el panorama universitario español y, por supuesto, el madrileño, sino también de tres institutos de investigación y de análisis del mundo en desarrollo que están acogidos a esas universidades. Tres institutos que el Centro de Tecnologías e Innovación para las Tecnologías es exactamente el Centro de Innovación para las Tecnologías de Desarrollo Humano, el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, el primero es de la Politécnica, el segundo de la Complutense y el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, que son tres centros también de referencia en materia de desarrollo y cooperación, que han tenido sus propios programas formativos, sus propios másteres en forma de títulos propios, y que toda esa experiencia acumulada y todo ese trabajo de investigación se ha depositado en esta propuesta de máster oficial que ahora abre su segunda edición. Yo me quedaría aquí con esta primer encuadre de lo que el máster se proponía y quizá le pasaría la palabra a Carlos Gregorio para que explicase más en detalle la estructura que el máster tiene y su configuración formativa. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes y buenos días para los que nos estén viendo del otro lado del Atlántico. Yo voy a ceñirme a presentar la estructura de este máster oficial y cuestiones más académicas y docentes. Este máster es un máster que tiene 90 ECTS, créditos de cuenta europea, es decir, lo que equivale a 3 semestres de formación, equivalentes a un total de algo más de 2.000 horas de estudio y lo que serían unas 800 horas de docencia presencial en el aula. Estamos hablando de un máster presencial. Esos 90 CTS se dividen en 3 semestres. El primer semestre es el que podríamos llamar como formación común y es el que da esa visión, esa introducción, como comentaba el profesor Alonso hace un momento, sobre las teorías del desarrollo, el sistema de la cooperación, etcétera, pero también tiene una parte que introduce en metodologías, en asignaturas más instrumentales para el análisis
de los procesos de desarrollo, de los ciclos de la ayuda. Esta formación común, que es muy buena para los estudiantes que vienen de procedencias muy diversas, le va a dar una visión general de los problemas del desarrollo. Concluido este primer semestre, los alumnos pueden orientarse a las dos especialidades que estamos ofreciendo, una más enfocada en la rama de políticas, la especialidad en políticas, y otra más enfocada a la especialidad de tecnologías. Cada uno de estos dos itinerarios, que es el segundo semestre, también tendrían una carga docente equivalentes de 30 ECTS, dividido en 20 ECTS que serían obligatorios y luego otros 10, un tercio, que serían de asignaturas optativas que serían comunes para ambos itinerarios y donde los estudiantes pueden otra vez cruzarse y compartir las mismas asignaturas. La especialidad de políticas pues trata temas sobre desarrollo económico, sobre las políticas, sobre el sistema de relaciones internacionales, sobre la gobernanza de los procesos de desarrollo y también las políticas de igualdad de género. En la especialidad de tecnológicas, pues el alumno va enfocado a una formación más técnica de las cuestiones o las tecnologías involucradas en los procesos de desarrollo. En esta parte venimos aplicando la metodología del aprendizaje basado en proyectos y queremos que pues los alumnos trabajen sobre un caso de estudio real y a partir de ahí vayan aplicando las distintas materias en las que consta esta especialidad. Así se tratan cuestiones de planificación territorial y desarrollo, de problemas de habitabilidad básica, de dotación de servicios básicos o de la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación en cuestiones de desarrollo. Todo esto se complementa, ambas especialidades, con los créditos opcionales de pues más de 11 asignaturas que se ofertan, en las que pues cada alumno las puede elegir libremente. Después, concluido este periodo, que es la formación digamos, más académica, más presencial en el aula, donde se combinan distintas metodologías de aprendizaje, tendríamos el tercer módulo que llamamos el practicum. Este tercer módulo constaría de una práctica profesional en la que queremos que todos los estudiantes, es obligatorio, la hagan sobre o con empresas, organizaciones con las que el máster colabora y en cuestiones digamos, reales sobre el terreno. Y también incluiría el trabajo fin de máster, dividido más o menos con los mismos pesos. Lo que queremos es que tanto la práctica profesional como el trabajo fin de máster se enfoquen y resuelvan un problema en una organización determinada. Esto sería un poco la estructura de los 3 semestres en los que se divide el máster. Este máster empieza o comienza a la primera la primera quincena del mes de septiembre de este año, del 2016. Desde septiembre hasta enero del 2017 sería el primer semestre, desde febrero hasta junio del 2017 sería el segundo semestre y a partir de septiembre del 2017 hasta enero del 2018 sería el tercer semestre. Como decía, los 2 primeros trimestres son los que nos obligan a atender y es donde está la enseñanza arreglada. El tercer semestre abre la posibilidad a que el alumno pueda retornar a su país de origen y allí con empresas o organizaciones colaboradoras desarrollar su practicum y hacer la defensa del trabajo fin de máster, con lo cual es bastante modular a la hora de, pues de atender los 3 semestres que quedan. Algunas cuestiones más formales, pues decir que el máster se está impartiendo en el campus de Moncloa, en Ciudad Universitaria, en Madrid, en las instalaciones que tiene el Campus de Excelencia Internacional, y que se imparte en horario de tarde, seguramente si se configura como este año sea desde las
4:30 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde, de lunes a jueves, y eventualmente algún viernes. Esto abre la posibilidad que gente que pueda estar teniendo un trabajo por las mañanas pues pueda compatibilizar, haciendo el esfuerzo que requiere este tipo de estudios, pues su trabajo con la dedicación al máster. Y yo creo que por mi parte, la parte está más así formal, descriptiva, y luego estamos abiertos a las preguntas o cuestiones o dudas que podáis tener. Pues voy a dar paso a la profesora Liliana. Muchas gracias. Sí, bueno, yo en no más de 5 minutos, la idea de mi intervención era sobre todo pues mostrar un ejemplo de una asignatura concreta. La asignatura que yo estoy impartiendo en esta primera edición es Desarrollo Económico, Fundamentos y Políticas. Entonces, sí quisiera empezar describiendo muy brevemente qué consiste la asignatura, para luego destacar dos aspectos, tanto de los contenidos como de la forma de impartirla, que tienen que ver con varios de los objetivos que se plantean para el máster en su conjunto y que han resaltado tanto el profesor Alonso como el profesor Hernández. Entonces, respecto a los contenidos, es una asignatura que básicamente se estructura en 3 bloques. Un primer bloque sobre los procesos de crecimiento económico asociados con los procesos de pobreza, de reducción o no de pobreza y de comportamiento de la desigualdad a nivel nacional. Un segundo bloque que aborda la estructura económica de los países, tanto lo que se extrae de esa estructura, es decir, el tipo de bienes y servicios que se produce en una determinada economía, si son economías más de corte extractivo, economías petroleras o economías manufactureras, pues como el ejemplo clásico es China, el Asia emergente, o economías ya terciarizadas, economías ya maduras, o economías prematuramente terciarizadas, como pueden ser economías no industrializadas, por ejemplo, de la África subsahariana, pero sobre todo también comprender cómo se combinan los recursos de capital y trabajo para conformar esas estructuras. Y luego, por último, un tercer bloque que aborda cómo se combina todo esto con la inserción exterior de esas economías, es decir, qué significa todo esto para las relaciones comerciales, financieras y productivas de esa economía con el resto del mundo. Dicho esto, yo lo que quisiera destacar son, en primer lugar, mostrar como uno de los objetivos que se plantean para el máster, que es, digamos, poner al día la docencia de posgrado en desarrollo internacional, en el sentido de que la agenda de desarrollo es ahora una agenda mucho más comprensiva, mucho más multidisciplinar. Eso es algo en lo que ha insistido el profesor Alonso, cómo esto se traslada a una asignatura de estas características. En primer lugar, por el propio contenido de la asignatura, es decir, esto es una asignatura que se ubica en el itinerario de políticas, y aunque es una asignatura de contenido básicamente económico, lo que busca es mostrar cómo cuáles son los vínculos que de hecho existen, los aborde o no, los asuma o no una agenda nacional o internacional de desarrollo, los vínculos que existen entre la dimensión económica del desarrollo, pero también de esa dimensión económica con la dimensión social, es decir, con cómo por último se están comportando la pobreza o la desigualdad de género en una determinada economía, y también con cómo se vincula esa dimensión económica y esa dimensión social, cómo se vinculan, por ejemplo, con la dimensión medioambiental, que es también una dimensión que cobra muchísima fuerza en la agenda actual de desarrollo. En segundo lugar, sí quisiera destacar un aspecto que tiene que ver con las competencias, que es algo en lo que también han insistido los dos coordinadores del máster en esta presentación. Es decir, el objetivo de esta asignatura no es transformar ingenieras o antropólogos o trabajadores sociales en economistas. Sería un objetivo absurdo para los objetivos del máster. Lo que se está planteando es más bien, en un contexto mucho más complejo para desarrollar el trabajo de los profesionales del desarrollo, que esas ingenieras o esos trabajadores sociales que van a trabajar de forma específica en su ámbito de trabajo más relacionado con su perfil, digamos con el perfil que traen al programa de máster, que puedan comprender el contexto, ese complejo contexto en el que van a desarrollar esa actividad, y en este caso concreto, en el de esta asignatura, ese contexto macroeconómico. Es decir, y esto quizás, Carolina lo puede decir mejor que yo, es decir, no se trata tanto de impartir una serie de clases magistrales sobre todos estos aspectos que he narrado al principio de la presentación, sino más bien de que los alumnos, sea cual sea su perfil,
sean capaces de identificar cuáles son las principales fuentes de información sobre la estructura macroeconómica del país o del contexto en el que van a estar desarrollando su actividad profesional y, sobre todo, que hayan adquirido las claves, las competencias para poder analizar de forma crítica ese perfil macroeconómico del país y que puedan comprender en qué medida ese perfil macroeconómico va a permear a las distintas actividades de desarrollo, las distintas estrategias o planes de desarrollo o proyectos de desarrollo en los que ellos finalmente van a tener que trabajar. Y yo, por mi parte, esto es todo lo que quería destacar, así que sin más le pasaría la palabra ya a Carolina. Hola, buenas tardes. Yo soy Carolina Chávez, estudiante del máster, soy colombiana, tengo por formación Ingeniería Industrial. Participé en una convocatoria que hizo la Fundación Carolina para brindar becas para estudiar en universidades españolas y salí afortunada. Dentro de la oferta que ofrece la Fundación Carolina hay una diversidad de másters que también tienen que ver con el área de cooperación. Yo trabajé también desde Colombia en la Agencia de Cooperación Internacional del país y, como decía José Antonio, consideré que este era un momento clave para empezar a tener nuevos conocimientos y nuevas herramientas, ya que con la nueva agenda que va a regir todo el panorama internacional en temas de desarrollo, es un momento importante. Al igual en Colombia, actualmente se está firmando todo el proceso de paz y muchos de los elementos que se van a requerir van a estar ligados por temas de cooperación internacional. En vista de esas dos cosas, tomé la decisión de empezar a buscar cómo tener una formación adicional y nuevas herramientas para poder implementar procesos en Colombia. Cuando empecé a revisar las opciones que ofrece la Fundación Carolina, encontré este máster y ya había visto algunos programas similares en otros países europeos, pero este llamó mi atención particularmente por lo que han mencionado todos, y es que tiene esa doble visión, tiene la visión tecnológica y tiene la visión estratégica. Ya estando dentro del máster he podido ya ver con claridad cuáles son las competencias que empieza a enfatizar cada una de esas especialidades. Es decir, a nivel estratégico vemos todo el tema político para personas que se quieran desempeñar ya, digamos, en más temas de política pública y en generación de planes nacionales y temas más digamos, de planeación. Y en el tema tecnológico podemos ver también cómo la gente que disfruta del trabajo en el terreno y con variables ya más directas, con localidades, con proyectos, digamos, de acceso a servicios públicos y esto, pueden tener también herramientas adicionales. Entonces tiene ese carácter macro y micro que lo hace bastante interesante pues dependiendo del interés de cada uno de los estudiantes. Entonces, por esta razón llamó mi atención. Otra de las razones que llamó mi atención de este máster es el carácter de que sea impartido por dos universidades. Esto para mí genera un valor agregado porque permite tener los conocimientos y las experiencias sumadas de las dos universidades y enriquecer bastante el proceso de aprendizaje. Entonces, estas fueron unas de las razones por las que apliqué directamente al máster. Yo en Colombia y creo que en varios países latinoamericanos no existe una oferta muy alta de másters en temas de cooperación internacional, por eso también fue que abrí la mirada un poco hacia afuera. Creí que también podía ser bastante enriquecedor poder establecer redes desde otros países más para un tema como estos. Ya a nivel de clases, también es gratificante ver cómo se combinan diferentes perfiles y diferentes nacionalidades. En mi máster actualmente hay gente de China, de Rusia, de Polonia, italianos, brasileros, colombianos, bolivianos. Entonces, ver todas las visiones que cada uno de ellos puede tener frente a las dinámicas que se da en clase, pues realmente es un ejercicio súper enriquecedor y que lo hace aún más valioso. De igual forma, perfiles como tengo compañeros historiadores, yo soy ingeniera, hay perfiles también biomédicos, realmente simulan lo que pasa en el mundo real de la cooperación. El abordaje de los temas sociales es sistémico y yo que he tenido la oportunidad de trabajar en la agencia, he visto cómo en reuniones de la vida real, pues prácticamente tienes que sentarte con esos diferentes perfiles a generar una solución. Entonces, esas dinámicas de clase de alguna manera recrean ese escenario que sucede en la vida real en temas de cooperación. Y pues realmente ha sido gratificante para mí poder ver tanto ese enfoque de digamos, cultural como el mismo de formación.
quiero también comentar que aunque tengo experiencia en el tema de cooperación, el estar acá ha despertado también otras líneas en las que quiero enfatizar de ahora en adelante. Conocer y tener la oportunidad para personas que somos, digamos, de países diferentes o de continentes diferentes, de entender cómo es la dinámica de la cooperación en Europa, nos ayuda también a tener herramientas para poder implementar y también llegar como a construir soluciones en donde ambos intereses jalen de manera más gana-gana. Digamos, desde Colombia, cuando yo estaba y he tenido la experiencia de sentarme con cooperantes, pensaba mucho cómo eran los intereses que ellos tenían y qué era lo que ellos buscaban. Ya estando acá y entendiendo también que por ejemplo, los países europeos son uno de los principales cooperantes en Latinoamérica, cómo piensan, podemos ayudar con estas ideas a generar soluciones, digamos, creo que un poco más aterrizadas desde los países latinoamericanos. Quiero decir también que el hecho de tener el módulo de la práctica profesional me parece que enriquece porque definitivamente lleva a la vida real toda la aplicación de estos conocimientos que aunque también se hace en clase, en todas las asignaturas que tenemos, ya en el tema de la práctica, creo que ya en la misma dinámica con las organizaciones va a tener un provecho mayor. Esto es a nivel general lo que tengo que decir. Lo recomiendo mucho también para las personas que están fuera, incluso para las que están acá, pero para las que están fuera, para que también tengan adicionalmente la experiencia de vida de estar en otro lugar y tener toda la conexión con otro tipo de cultura, con otro tipo de experiencias que también enriquecen todo el proceso de aprendizaje, además del neto conocimiento. Esto. Muchas gracias, Carolina. Nos acompaña también en la mesa Mónica del Moral, que está atendiendo ahora mismo las conexiones online y las preguntas y cuestiones que tengáis. No sé si antes quieres decir algo o bueno, también preguntamos. Bueno, como ha dicho Carlos, soy Mónica del Moral y doy apoyo administrativo al máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo. Nos están llegando varias cuestiones online que, si me permitís, vamos a resolver, y después si los que asistís tenéis alguna pregunta también intentamos resolverla igualmente. Entonces, bueno, nos preguntan vía correo electrónico por las becas del máster. Tanto la Universidad Politécnica como la Complutense ofrecen becas al estudio, pues a través de la financiación de la matrícula, o bolsas de viaje, ayudas de cooperación. Como ha dicho ella, hay becas de la Fundación Carolina, hay también becas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y además el máster cuenta con entidades socias con las que hay convenio, que facilitan las prácticas también de los alumnos. Tenemos que decir que el responsable último es el alumno en conseguir su práctica, pero hay un apoyo por ambas universidades para asignar las prácticas a cada alumno. Bueno, luego una pregunta recurrente también es si se requiere, al hacer la prescripción, el nivel B2 de inglés. El máster está impartido íntegramente en español y en el tema de la prescripción suelen poner eso para los másteres habilitantes, pero en nuestro máster en concreto no es obligatorio presentar el título del título B2 de inglés.
Pues eso, que al tener un horario de 9 a 6, claro, no puedo, de 4:30 a 8:30 es incompatible, pero había leído algo de que se podía matricular, podía hacerse matrículas parciales y quería saber hasta qué punto es posible o no lo es. Sí. El mínimo de créditos a matricular por semestre es de 12 créditos. Dependiendo del semestre, pues recomendamos, se recomienda o no la matrícula parcial. Por ejemplo, en el segundo semestre las asignaturas están todas conectadas, entonces es recomendable matricular todos los créditos. Pero bueno, Carlos os contesta mejor. Es una... Bueno, es una cuestión sobre todo administrativa, es decir, las universidades dejan el matricularse, digamos, de una forma de ir haciendo la titulación poco a poco. Sí es cierto que es decir, todavía formalmente se puede hacer, y desde la coordinación del máster vamos a tratar de intentar facilitar ese sistema, es decir, hacer una serie de indicaciones de cuántos créditos, cuántas asignaturas habría que cursar en cada semestre para facilitar ese proceso, que bueno, pues alargaría más la conclusión de los estudios, porque los semestres no se van repitiendo, es decir, el primer semestre siempre va de septiembre a enero, y entonces si no te matriculas de todo el semestre tienes que esperar al semestre siguiente de septiembre a enero para completar las otras asignaturas de ese semestre. Pero sí vamos a trabajar, porque es una petición que nos ha llegado sobre todo de personas que están trabajando, y por la carga de horas de trabajo que tiene el máster, el intentar hacer eso, hacerlo de esa forma. Entonces, lo que vamos a tratar de sacar es cuáles serían las asignaturas recomendadas para cada uno de los semestres, teniendo esa limitación, es decir, que como mínimo son 12 ECTS, nuestras asignaturas son de 5 ECTS en el primer semestre, con lo cual el mínimo de asignaturas, por ejemplo, sería de 3 en el primer caso. Seguramente para el segundo semestre, que es la especialización, hay un núcleo de obligatorias que conforman 20 ECTS, que a lo mejor ese convendría hacerlo ese mismo año, y luego ya pues el resto de asignaturas y el trabajo fin de máster y de práctico, pues alargarlo más adelante. Yo creo que se puede hacer así, y lo único que trataremos desde la coordinación del máster, daros unas pautas para indicaros cuál sería la forma o las asignaturas que os debéis de matricular en ese caso. Buenas noches. Aunque ya respondieron un poquito la pregunta, yo tenía la duda de saber qué tanto conocimiento de economía tiene que tener el alumno para cursar el máster. Porque, por ejemplo, yo soy de República Dominicana, al igual que la joven que estuvo comentando, soy ingeniera industrial. He tenido experiencia trabajando en industrias de alimentos, y mi último trabajo fue en una empresa gubernamental que controla la calidad de los alimentos que se le imparten a los niños en las escuelas, porque como República Dominicana es un país que está en vías de desarrollo, en las escuelas se le da alimento a los estudiantes. Y realmente me interesa mucho el tema de estrategias y tecnologías para el desarrollo y todo esto, pero muy enfocado a la parte de alimentos. Y quería saber qué tanto me puede contribuir el máster. Bueno, no, hay más asignaturas de economía aparte de la que yo imparto, pero de todos modos la
la filosofía general del máster, y que me corrija el coordinador si me equivoco, es que en la medida en la que se admiten matrículas por parte de estudiantes con muy diversos perfiles, se está asumiendo, es decir, sería imposible que los alumnos llegaran con los conocimientos ya, digamos, avanzados en todas las materias que se están impartiendo, teniendo en cuenta que se están impartiendo materias desde muy técnicas y muy tecnológicas hasta asignaturas de políticas. Entonces, yo diría que, bueno, dentro de que se buscan perfiles digamos, de personas motivadas y que probablemente los contenidos de economía pueden haber supuesto un reto para personas que no tuvieran un bagaje de conocimientos en economía elaborado, también se está asumiendo que no todo el mundo tiene por qué haber cursado estudios de economía previamente. Desde luego, en la asignatura que yo impartía sí era, no todo el mundo tenía estudios previos en economía, y tengo la sensación de que más o menos, con más o menor esfuerzo, ha podido ser seguida por todos ellos, y yo diría que con buenos resultados. O sea, realmente la calidad de las presentaciones que se han ido elaborando a lo largo del curso ha sido muy alta, teniendo en cuenta el perfil de los alumnos, que no en todos los casos tenían esos conocimientos previos. Otra pregunta era relacionada con el tema de las becas. Según comentan, entonces, ustedes directamente, la universidad no tiene programas de becas, sino que hay que gestionarlo por otras instituciones, como es el caso de la Fundación Carolina o algo así. El máster directamente no gestiona becas de estudio porque no tiene, digamos, dotación económica para ello. Sí hay, a través de, digamos, de la página web de las universidades, toda la oferta de becas que están accesibles, normalmente en concurrencia competitiva, con más gente y para otras titulaciones, y esa oferta sí es accesible a través de las páginas web de las universidades. Entonces, bueno, pues eso, el estudiante lo tiene que estudiar y solicitar esa beca, y bueno, pues si tiene buen currículum y demás, pues seguramente las pueda obtener. No sé si, Mónica, sobre becas no hay más cosas. De todas formas detalladas, las becas relacionadas propias con el máster, tanto de la Politécnica como de la Complutense, como de las que hemos hablado de la Fundación Carolina, está la información en la página web. Yo sí quisiera añadir una cosa en relación a las capacidades lingüísticas, que si bien no hay un requisito como tal vamos, del manejo del inglés, sí que es verdad que para determinadas materias, y desde luego la que yo he impartido este año sería uno de los casos, hay materiales que realmente solo se van a encontrar en ese idioma, ¿no? Entonces, sin ser el uso del inglés un requisito a certificar, digamos, para ingresar en el máster, sí que es muy recomendable tener un manejo al menos básico del idioma, porque, bueno, pues realmente luego la bibliografía que se va a distribuir incluso muchas veces las bases de datos macroeconómicas a las que se va a acceder, algunas de ellas ni siquiera están en otros idiomas que no sean en el inglés. Gracias. Bueno, hay otra pregunta vía Twitter del precio del máster. A ver, los precios son publicados cada año por la Comunidad de Madrid, son precios oficiales publicados por la Comunidad de Madrid. Suelen publicarse en el mes de julio, y bueno, para el curso 2015-16 el precio por ECTS ha sido de 58,50. La tónica es que se ha ido manteniendo durante los 2-3 últimos años, de hecho bajó, fueron 65, 65 y 58,50. Pero vamos, hasta que la Comunidad de Madrid no publique no nos podremos decir un precio exacto. Y luego preguntan también por el coste de la vida en Madrid. Hay una guía de estudiantes extranjeros publicada por la Universidad Politécnica de Madrid, no sé si en el caso de la Complutense hay una guía equivalente, donde podéis consultar, pues eso, precio de alquileres y un poco haceros a la idea del coste de vivir en Madrid, y mucha orientación sobre la llegada, seguros, médicos y demás, que es bastante interesante. Se puede colgar en la web para acceso. No sé si hay... ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Alguna duda? Sí.
Sara estaba también... Sí, bueno, hay otro correo que dice que si las prácticas las busca el alumno o las propone la universidad. Como he dicho, el responsable último es de encontrar la práctica es el alumno, pero sí que se da mucho apoyo por ambas universidades para encontrar la práctica. Hay entidades socias del máster, como puede ser Acciona o IABS en Brasil, que ofrecen como un número de prácticas determinado para los alumnos del perfil itinerario, o sea, del perfil tecnológico-político para acceder a esas prácticas. Sí, quizás sobre las prácticas también precisar que añadir que, bueno, aparte del apoyo de Mónica, hay dos personas en la comisión del programa responsables, vamos, de las prácticas, digamos, para cada uno de los itinerarios. En el caso del itinerario tecnológico sería Celia y en el caso del itinerario de políticas sería yo misma. Entonces, nuestra labor consiste no solamente en buscar instituciones en las que el alumno puede, es decir, independientemente de que finalmente la responsabilidad última sea del alumnado, sí que es verdad que nuestra tarea consiste básicamente en eso, en buscar instituciones, por un lado instituciones en las que los alumnos de las distintas ediciones puedan desarrollar sus prácticas profesionales, también adaptar esa búsqueda al perfil concreto de los alumnos, es decir, por ejemplo, una cosa que nos ha ocurrido este año es que teníamos una idea preconcebida de cuáles podían ser las entidades colaboradoras y después de reunirnos con los alumnos del itinerario de políticas cambiamos realmente ese mapa de instituciones en función de los perfiles y de las preferencias que manifestaban los alumnos, y luego también nuestra labor de las tres, bueno, y de la comisión en general, yo diría, es acompañar a los alumnos en un proceso digamos, administrativo de resolución de las prácticas que puede ser un poco farragoso desde el punto de vista del papeleo de la burocracia, ¿no? Entonces, sí, la responsabilidad última es de los alumnos, pero desde luego no están solos en ese proceso. ¿Cuáles son las fechas límites para prematricularse al máster y cuándo dan los resultados de las personas que sí fueron aceptadas o no? En la prescripción. Sí, en la prescripción. Bueno, de la Politécnica hay ahora mismo un periodo de prescripción que está hasta el 30 de junio. Y luego habrá una segunda ronda hasta el 30 de abril y luego hay una segunda ronda para junio. Las listas de admitidos se publican también en la página web, en este caso la Politécnica, no sé, la Complutense, las prescripciones que tiene. Y son también, a partir del 30 de abril sale el listado de los admitidos. Silviana, sí, sí, en el caso de la Complutense es verdad que se han comentado las fechas, lo que pasa es que no me he quedado exactamente con ellas, pero vamos, tengo entendido que se va a abrir un periodo de preinscripción a lo largo del mes de mayo. Entiendo que esas son más o menos las fechas. De todos modos, en la página web de la Complutense esa información se precisa. Sí, bueno, en la página web del máster están las fechas y el link para la prescripción. O sea, que tanto en la Politécnica y la Complutense, porque ahora ya está cerrado hasta mayo, cuando se vuelva a abrir, pero estará también el link. Y en el momento que se prescriben, al poco tiempo la comisión analiza el perfil y si da la admisión os llegará una carta diciendo que estáis admitidos. Si se requiere por alguna circunstancia, sobre todo para solicitar alguna beca, una carta de prescripción, pues lo mejor, aparte de prescribiros, es enviar un correo electrónico a uno de los coordinadores del máster, pues aparece en la página web, diciendo que necesitáis cumplir los requisitos para la admisión, pues que necesitáis una carta para poder solicitar alguna beca, para agilizar el trámite, para que pues podáis presentaros para esas becas. Digamos que el proceso más o menos va a estar abierto, aunque hay unos momentos que se cierra, de aquí hasta junio, están abiertos los plazos de prescripción. Lo que sí digo, cuanto antes yo creo que se haga, pues es lo mejor para todos.
Pregunta que en qué universidad se debe hacer la prescripción, indistintamente, o sea, solamente en una, pero da igual la vía que se utilice, Politécnica o Complutense. Y preguntan si es posible hacer la continuación del máster al doctorado. Bueno, sí, digamos, el máster te cualifica como máster y daría acceso a cursos de doctorado. Es decir, ahora mismo el máster no está vinculado a ningún programa de doctorado en particular, porque la idea es que ya la especialización en una tarea de investigación de doctorado pues se haga ya en un grupo específico de trabajo y sea en ese grupo de investigación el que te oriente para hacer el doctorado. Pero si se cumplen los requisitos del número de créditos en total que se requieren, cursando este máster se podría continuar con un doctorado. Bueno, preguntan también sobre los requisitos de acceso, el título que hay que tener para acceder. Hay un decreto que está publicado en los requisitos de acceso en la página web y es un grado o licenciatura o el equivalente en carácter internacional. O sea, pero eso, en fin, quien filtra es quien hace la prescripción, el rectorado en el caso es quien filtra las prescripciones con los títulos, pero vamos, viene por Real Decreto y está en la página web los requisitos de acceso. Y no sé si hay alguna. Itinerario. Bueno, eso son los profesores. Dicen si sería posible tener acceso a los materiales del otro itinerario. Yo creo que se comparten materiales, ¿no? A ver, pregunta si un alumno de un itinerario puede tener acceso a los materiales de otro itinerario. Me parece en este curso estaban teniendo acceso a todas las asignaturas. En principio sí, de hecho, parte de los profesores que van a colaborar en las asignaturas ya obligatorias de uno de los itinerarios también participan, o algunos participan, en las asignaturas del itinerario común, de la parte común. Y entonces ahí yo creo que, bueno, pues se puede no ya solo compartir, sino que, bueno, pues yo creo que el claustro de profesores del máster está abierto a compartir toda la información y el conocimiento que tienen con los alumnos que van a tener, porque no solo les puede servir para una asignatura, sino luego de cara a la práctica profesional o el trabajo fin de máster. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos los profesores están abiertos a acoger en tutorías y a facilitarle la documentación a todos los alumnos del máster. Luego hay otra persona que pregunta que está inscrito en una beca de la Fundación Carolina, si es necesario prescribirse al máster. Es necesario porque si no nosotros no accedemos a esa información. Tenemos que ver la prescripción propia en el máster, en cualquiera de las universidades. Pregunta si es necesario tener experiencia en el campo de la cooperación. Bueno, hay creo que lo habéis comentado, ¿no? Lo de la experiencia en el campo de cooperación. Yo creo que uno de los requisitos, hombre, es bueno tener experiencia en cooperación. Depende de la formación previa, pero sí hay que tener por lo menos o vocación, un interés en el campo de la cooperación y los temas de desarrollo. Yo creo que los que tienen, y bueno, pues la media me parece que de edad del alumnado estaba cerca de los 30 años, o sea que es gente ya que tiene cierta experiencia, que no es aunque también los hay, pero no es un máster que se haga a continuación de un grado y que entonces no haya ninguna experiencia laboral o de trabajo por medio. Entonces yo creo que sí es una de las cosas que sí se valora de cara a
a la admisión, y yo creo, bueno, pues los alumnos que ahora mismo tenemos, todos en mayor o menor medida han tenido alguna experiencia. Es decir, nos decían que es un máster muy vocacional, de gente que esté comprometida por las cuestiones que se han planteado al principio de esta charla. Bueno, preguntan también si la práctica, o sea, tras realizar el máster deben volver a su país a realizar la práctica. En principio no, la práctica puede desarrollarse, o sea, donde la encuentren, tanto en España como, vamos, si en temas de visado y todo eso está todo ok, en cualquier país. Incluso el trabajo fin de máster puede defenderse aquí presencial o puede hacerse vía Skype si ya os encontráis en vuestro país de origen. Y no sé si hay algo más. Dice las características, requisitos y propósitos del trabajo fin de máster. Bueno, en principio lo ideal es que esté relacionado con el tema de la práctica, que será aprobado por la comisión académica, y el alumno debe proponer un tutor, también aprobado por la comisión, y los temas básicamente relacionados con la práctica. Pero Carlos, no sé si quieres comentar de requisitos y demás del trabajo. Bueno, yo creo que el trabajo fin de máster está abierto, es decir, puede ser desde un trabajo más de investigación en los temas y la problemática del desarrollo a un trabajo más práctico, experimental, de solucionar problemas relacionados con el desarrollo, más tipo de, digamos, de proyecto, etcétera. Con lo cual el abanico de posibilidades yo creo que es bastante amplio. Lo que queremos es que se vincule en la medida de lo posible a la práctica profesional y que sea, bueno, pues un trabajo, un estudio que realmente a la organización en la que se está colaborando le pueda servir. También nos decían antes que hay gente que puede estar más enfocada al ámbito de la investigación, pues puede ser un trabajo más enfocado a ese ámbito, dentro de las problemáticas del desarrollo y de las temáticas tratadas en el máster. Entonces yo creo que bueno, pues es bastante amplio las posibilidades que tiene el trabajo fin de máster, con lo cual el alumno puede también aprovechar ese trabajo fin de máster con la práctica para tomar cierta especialización o ir orientando hacia donde ya quiere, digamos, reorientar o dar salida al máster. No sé si Liana como comentario. Pues bueno, en principio son las preguntas que hemos ido recibiendo, y no sé si tenéis alguna más por aquí. De todas formas, los correos, a pesar de haber contestado aquí en la sesión, contestaremos cada uno más de forma personal al correo que habéis mandado, y trataremos más en profundidad las cuestiones que planteáis cada uno. Y por mi parte nada más, animaros a prescribiros. Ya digo, está hasta el 30 de abril y la Complutense se abre en mayo, y nada, según vayamos recibiendo las prescripciones se dará continuidad al proceso de admisión, y nada, se os enviará la carta en el caso que seáis admitidos para venir. Sí. El límite de plazas por curso, ¿cuál sería? Pues hay 38 plazas en cada universidad. 30. De nuevo ingreso. Vale. ¿Alguna pregunta más aquí en la sala? Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias por vuestras respuestas y presentación, y esperamos veros para el curso que viene, pues aquí por estas aulas, y acompañarnos a nosotros. Nada más, muchas gracias. Gracias. Gracias.